¿Cómo está? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en sintonía de N+ Guadalajara. A nombre de Rocío López Ruelas, le doy la más cordial bienvenida a este debate que tendremos justo esta mañana sobre la donación de sangre altruista. ¿Cómo estamos en el estado de Jalisco en comparación con los promedios a nivel nacional? Y lo vamos a platicar precisamente con quienes dirigen bancos de sangre y con quienes necesitan y proveen también de esta sangre. Y saludo con mucho gusto a quien nos acompaña en esta mesa esta mañana, el doctor Rafael Magaña Duarte, director del Banco de Sangre Central del IMSS Jalisco. Bienvenido. Sí, muchas gracias. A la orden. También nos acompaña el doctor Aldo Gutiérrez, director del Banco de Sangre del Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE. A sus órdenes. Gracias. Doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes, jefa del Banco de Sangre del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Gracias. El doctor Francisco Javier Valadez Correa, jefe de la División de Cirugía del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Gracias, buenos días, señor. Y bueno, a quien le vamos a preguntar un montón de cosas, Miroslava Ávila Gutiérrez, donadora altruista. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Oye, esta forma que tenemos a lo mejor de entregarnos en algún momento a quienes más nos necesitan, ¿no? Y yo quisiera comenzar contigo porque justo este 14 de junio es el día de la donación altruista de sangre. El mensaje con el que abrimos es justo el de tu experiencia. ¿Cuál es? Platícanos y por qué te haces una donadora altruista. La verdad es una experiencia muy reconfortante el saber que estás ayudando a quien no conoces, al que nosotros al trabajar en hospitales vemos todos los días las urgencias médicas que pasan y a veces ni siquiera los familiares ayudan a los pacientes que se encuentran. Entonces nosotros nos sentamos un poquito el corazón, nos solidarizamos ante las personas, ante los pacientes, y es nuestra manera de ayudar, desde un punto emocional también, desde el corazón. ¿Cuántos años tienes haciendo esta práctica? Apenas un año. ¿Y cada cuándo? Empecé a donar cada 2 meses plaquetas, específicamente para los niños de oncología. Pues muchísimas gracias. Yo creo que es una forma, ¿no?, de mostrarle a las personas que no tenemos que tener miedo ante algo que se necesita. Y yo le pregunto al doctor Francisco Javier Valadez, ¿de qué estamos hablando esta mañana? Donación de sangre altruista. ¿Qué tanto se requiere por parte del sector médico, de quienes nos enfermamos, obviamente, pero que ustedes tienen que estar atendiendo todos los días y hacer una buena transfusión de sangre, doctor? Claro, mira, la experiencia que tenemos en el Hospital Civil en urgencias, vaya, que es donde llegan nuestros pacientes politraumatizados o hemorragias obstétricas o pacientes con falla hepática o falla renal, que son el día a día. Llegan, siempre va a haber un paciente de esos en la sala de urgencias y son los que requieren sangre. Son los que requieren sangre y muchas veces son los que al momento de la urgencia no tienen familiar, al momento de la urgencia no les vamos a poder pedir sangre a los familiares para poderles, es algo urgente la donación. O sea, en esos pacientes es en los que se ven beneficiados con personas altruistas. O sea, llega una persona y ustedes lo primero que hacen es tomar una muestra para saber qué tipo de sangre es e inmediatamente tenerlo preparado para salvarle la vida. Así es, justo esa es la situación. Y no vamos a buscar al familiar, no vamos a obligar al familiar que vaya y done en ese momento. Justo yo creo que ese es el punto clave de los donadores altruistas, ayudar a la gente en estas urgencias que son del día a día o pacientes muy graves que llegan con sangrados, es justo donde nos impacta esta donación altruista. Usted está encargado del área de cirugía del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, no solamente es urgencia. En muchas ocasiones se va a preparar una cirugía, puede ser una cirugía que urge, ¿no? Pero también una cirugía ya planeada sí, cuando es planeada es un poco diferente. Cuando es planeada se le pide al familiar que haga una donación, entonces se les da un vale de donación y con eso se programa su cirugía. En México estamos acostumbrados a eso, a donar porque van a operar a tu familiar o a donar porque van a operar a tu conocido, que está bien, o sea, está bien porque es una donación al fin y al cabo, pero ya va dirigida a un paciente. Y el altruismo no, el altruismo es donar a ciegas. Y es donar al paciente que llega con alguna herida de arma, es donar al paciente que llega atropellado, es donar al paciente que llega con urgencia por una leucemia. O sea, es donar a ciegas y es donde más se necesita. Que solamente el 5% de las donaciones de sangre son altruistas. ¿Qué pasa en el ISSSTE? ¿Es así? Desafortunadamente, ojalá fuera así. Es muchísimo menos. ¿Cómo? Cuando estamos en una institución, el grosso de las donaciones suelen ser familiares. De hecho, las estrategias que se suelen tener es condicionar, y esto es horrible, pues, pero condicionamos la cirugía siempre y cuando hay una donación de por medio.
¿Por qué? Porque al tener un recurso tan escaso, sí necesitamos establecer alguna estrategia pues, para tener un abasto suficiente de sangre. No se diga en condiciones donde el paciente, por ejemplo, vaya a tener un requerimiento muy alto, por ejemplo, cirugía cardíaca, o algún paciente con alguna leucemia, o por ejemplo, y lo peor, ¿no? Algún paciente que sea de un grupo muy difícil de obtener, por ejemplo, negativo. Y es ahí en donde el altruismo hace la diferencia, porque ya vamos a tener donadores que, primero, no están obligados a donar, no van a llegar con nosotros a echarnos todas las mentiras del mundo para tener un vale de donación, porque eso es una realidad en la que vivimos, y que por su propio pie van a llegar y se van a convertir en héroes para una persona que no conocen. Y esa es la diferencia que tenemos que hacer. En la institución, muy probablemente, en todas las instituciones en México vamos a tener ese problema, que el grueso de la donación es familiar y no altruista, que sería lo ideal. ¿En el IMSS? Desafortunadamente es eso, la donación por reposición familiar para nosotros en el Centro Médico Nacional de Occidente representa el 99%. Hoy día estamos alcanzando cifra de un 1 a un 1.5% de donación altruista, que les puedo decir, el logro suena importante, aunque en porcentaje es pequeño. ¿Por qué digo importante? Porque hace 6 años era de tan solo el 0.2% para nosotros. Pues en la medida que vas implementando ya estrategias, que inviertes un poco en estructura, el recurso con el que cuentas, optimizarlo, pues empiezas a alcanzar ciertos números y se tiene que empezar a establecer. Nosotros lo que hemos hecho por un lado es llegarle mucho a los jóvenes, son los que se involucran bastante bien. Por ahí hemos lanzado lo que nosotros le llamamos el reto de la vida, el reto por la vida, el reto del donante altruista, donde le decimos que a cada donante altruista está comprometido al menos a llevar nosotros 2 más, y eso ha tenido una buena respuesta en el banco de sangre, y que hemos empezado a ver la afluencia. ¿Por qué viniste? Pues porque me lanzaron este reto. Perfecto, pues bienvenido eres. Sí hay mucho que hacer, la verdad, porque si nos vamos a cada institución en función del porcentaje de altruismo que estamos manejando, si es el promedio del estado de Jalisco andamos en torno al 5%, el promedio nacional estamos sobre el 8.5%. Hay otros estados que están por encima, pero bueno, es una labor ardua la que tenemos ahí desde la propia educación básica, que creo que es donde también debemos influir. Para esto estamos hablando de los chicos de la primaria, secundaria, irlos preparando para cuando lleguen a la mayoría de edad, los tuviéramos muy entusiasmados para que a sus 18 años digan, vamos a donar. A ver, y doctora Esperanza, ¿qué tan fácil es donar sangre? ¿Cuáles son los riesgos para la gente que nos ve y nos escucha, que a lo mejor dice, bueno, yo por esto no lo hago, el pretexto de por qué no lo hacen y por qué no pasa nada si dona sangre? Sí, pues donación de sangre. Nos basamos en la selección del donador de acuerdo a una normativa nacional, que es la norma 253. Y pues es para investigar o detectar si hay un factor de riesgo que pudiera tener el donador de transmitir alguna enfermedad a través de la transfusión. A lo mejor por eso les da miedito, porque de repente si surge algo... A veces no quieren ir porque dicen, no, me vayan a encontrar algo. Pues si lo trae, lo encontramos. Manejamos todo de forma... son equipos nuevos, estériles, de uso único, no hay un riesgo de contagio. Si eres un altruista, te damos trato preferente, te brincamos la cola, la fila y te agilizamos todo el proceso, pero sí no podemos omitir pasos porque estamos hablando de la sangre, que es un tejido, y buscamos la seguridad transfusional. ¿Por qué? Queremos obtener sangre segura que vaya a proporcionar el mayor beneficio al paciente que lo está requiriendo. Entonces requerimos la más alta calidad para que se obtenga el beneficio terapéutico que se busca y prolongar con esto mejorar la calidad de vida y también facilitar todos los tipos de cirugías complejas. Y pues aquí también entra la parte, por ejemplo, en el Hospital Civil viene personas de lugares muy lejanos y que, bueno, a veces a ellos mismos se les facilita o se les complica mucho más bien trasladarse para recibir atención, y cuando aparte requieres donación o requieres transfusión de sangre, pues todavía se les complica más que alguien los quiera ayudar. Entonces, lo ideal es tener un 100% de donación altruista para evitar tener que, me voy a esperar a que encuentre mi donador para que me puedan operar. ¿Por qué? Porque toda cirugía tiene un riesgo de sangrado, es un riesgo quirúrgico en un procedimiento programado al cual no lo puedes someter si tú no tienes la garantía de que en caso de que lo va a necesitar, pues vas a tener con qué soportar esa necesidad. ¿Mínimo cuántas unidades se necesitan para una cirugía? Depende de la complejidad del tipo de cirugía. A lo mejor una cirugía compleja de cardio, quizá 4 unidades de sangre. ¿Y cuántos donantes se necesitan para 4 unidades?
Cuando eres altruista, la tasa de diferimiento es mucho más baja, porque son personas que se cuidan, tienen un estilo de vida saludable, porque dicen, yo quiero donar, y entonces, pues, a lo mejor no me estoy haciendo tatuajes con... No, el que tengas un tatuaje no te impide donar, pero bueno, si te lo acabas de realizar, si hay tiempos de diferimiento por el riesgo de transmisión de enfermedades. Entonces, hago ejercicio, como saludable, y pues voy y dono, y puedo donar 3, 4 veces al año, y esto hace que siempre haya sangre disponible. Y aunque seas una donante frecuente, de todas maneras, cada toma que le hagas se tiene que analizar. Sí, sí. Y primero, te analizo el hecho de que ya hayas donado una vez, no garantiza que vas a volver a donar. Exacto. Te cuidamos, eres una persona sana. Entonces, priorizamos. Eres una persona sana, no necesitamos más pacientes, alta calidad y ayudar a tu paciente. Y pues cuidar toda la cadena transfusional, cuidar la seguridad transfusional, buscar el riesgo cero de ir a transmitir cualquier infección. Solamente para irme a la pausa, yo preguntaba, ¿qué enfermedades se detectan a la hora de que sacan una muestra de sangre para saber si es factible o no que sea donante, o ya que tomaron todo lo que se tenga que tomar de sangre, decir, esta la tenemos que desechar y esta no? ¿Cuáles son las enfermedades que aparecen? Puede ser desde anemia, infecciones, trastornos de coagulación que incluyen en las plaquetas, puede ser hepatitis B, hepatitis C, sífilis, chaga, brucela, VIH. Claro. Y creo que brucelosis. Pues a ver si no son estas cosas, a veces estas enfermedades que tienen que están cosificadas, ¿no? Como VIH, al que le tenemos miedo quizá de decir, híjole, y si tengo, ¿no? Me van a descubrir ahí, pero qué mejor. Lo bueno saber. es, los bancos de sangre hacemos mucha medicina preventiva. Porque, Claro. o sea, yo detecto, te hago una prueba confirmatoria, te doy una asesoría personalizada y te derivo para que inicies tu manejo con el mejor especialista que te puede apoyar en eso. Con cero de gasto, que es lo menos importante, pero cabe señalarlo. Donación de sangre altruista es el tema que este domingo estamos abordando en esta mesa. Vamos a la pausa y regresamos con más. Donación altruista de sangre es nuestro tema esta mañana, y es que este 14 de junio fue el día del donador altruista, y como ya lo comentaron, no solamente es el 5% que era la cifra que yo tenía, sino que es menos el número de personas que de manera altruista dona sangre en el estado de Jalisco. ¿Cuáles son los tipos de sangre que tienen ustedes, o que tenemos, ¿no? Obviamente en el registro de quienes necesitan más de esta sangre, y qué tan difícil es conseguir este tipo de sangre, doctor? Hablar de los tipos de sangre es algo complejo, pero tratando de simplificarlo, nosotros nos manejamos con dos grupos sanguíneos, dos sistemas sanguíneos, que sería el ABO y el RH. Las personas lo conocemos pues, de la infancia inclusive, ¿no? Que si soy O, que si soy A. En general son 4 grupos, sería el O, el A, el B y el AB. De hecho, en ese orden está lo más común que tenemos, no solo en México, en todo el mundo. Lo más común es el tipo de sangre O, seguido del A, después el B y después el AB. Y luego entra lo que es el RH, que es lo que llamamos positivo y negativo. Aunque es más complejo que esto, en general así lo podemos definir. Probablemente el tipo de sangre más complicada que vamos a tener son aquellas de grupo negativo, específicamente la sangre O negativo. Aquí es un reto para nosotros porque existen muchas personas que tienen una necesidad muy alta de sangre negativa, porque a lo mejor tienen alguna leucemia o tuvieron algún accidente, y que necesitamos tenerla rápido, muy rápido. Esto muchas veces en los hospitales, en los bancos de sangre, pues tenemos un stock muy limitado de estas sangres, y limitado al punto de tengo 5, tengo 10 a lo mucho, tengo 2, o hay días que tenemos 0. Y en una cirugía, ¿no? Por 4. supuesto.
Aquí es en donde formamos lazos, formamos redes entre otros bancos pues, para poder apoyarnos. Más de alguna vez se ha hecho solicitudes entre los diferentes bancos de sangre, tanto públicos como privados, para poder solventar la urgencia, pero hay condiciones más programadas en donde precisamente con esa programación podemos obtener este tipo de donador y es la forma en la que podemos solventar este tipo de necesidades. Sé que hay veces que tienes un tipo de sangre, pero se puede poner otra sangre. Doctor Rafael, ¿en qué casos cabe esto que estoy diciendo? Sí, esto es lo que llamamos alternativas de la transfusión, que todo hospital, servicio de transfusión y banco de sangre debe tener presente. ¿Por qué? Porque si no tenemos lo que llamamos nosotros isogrupo, es decir, eres O positivo, pues en la lógica te va a dar O positivo, pero si no tengo o el A positivo o el B positivo, te voy a tener que ofrecer alternativas. Esas alternativas van de la mano, el experto ya sabe que tiene que jugar con la presencia, es decir, de acuerdo a los antígenos y anticuerpos que hay, ¿qué le voy a poner al paciente que no le vaya a generar una reacción transfusional, un daño? Porque se trata de no generar daño, se trata de salvar vidas o estabilizar pacientes. Entonces, en ese sentido, luego por ahí escuchamos y decimos, soy sangre universal. Pues, ¿cuál es esa sangre universal? Bueno, a lo que va un poquito referido eso es, si requieres concentrado eritrocitario, paquete globular, pues el O positivo, el O negativo en específico, pues sería ese universal, el O negativo, el ORH negativo. Vamos a suponer que llega una persona accidentada, no sé qué grupo es, pero definitivamente está sangrando profusamente, pues recurro a las unidades ORH negativo, porque sé que independientemente del grupo que sea el paciente, es el que le va a hacer el más inocuo. Y aún así tengo que correr pruebas, porque no es garantía de ser 100% inocuidad, porque puede llegar a haber una reacción transfusional. Ahora, si voy a correr plasma, el paciente se requiere volumen, requiere plasma, pues rápido, ¿a quién recurro? Al plasma B positivo, ese consideraría como el universal. Entonces, va de la mano de eso todo está muy bien ya identificado en guías y en normas, que todos los médicos tienen que conocerlas en salas críticas. Y además de estos factores, no sé si estoy equivocada, pero geográficamente, según donde vivas, hay cierto tipo de enfermedades que son tratadas de manera diferente y se requiere de algún tratamiento especial o algún trato especial sobre las transfusiones o, mejor dicho, sobre el entendimiento de cómo, por ejemplo, la zona de los Altos de Jalisco, ¿no? Hablamos de que en sus genes vienen ciertos padecimientos como la demencia senil, por ejemplo, o el Alzheimer, más que en el resto del estado, ¿no? Sí, de hecho, específicamente con esto, en los Altos de Jalisco hacia Tepatitlán, pensando en sangre, ahí tenemos más personas de grupos negativos. Es muy común tener tanto donadores y pacientes que son de grupo negativo y que van a requerir de este tipo de componentes. Y en cuanto a enfermedades, desafortunadamente hay regiones de Jalisco en donde existen más propensión a enfermedades neoplásicas, algunas leucemias, por ejemplo, y que es de todos los días. Yo, al ser hematólogo, yo lo veo. Hay pacientes de Magdalena, de Cocula, por ejemplo, que es más común que veamos leucemias que en otras partes. Probablemente tenga que ver con la endogamia, por esta situación de ser poblaciones cerradas y que estos problemas genéticos pues se heredan con más facilidad. Y la otra, pues, condiciones medioambientales, contaminación, exposición luego a metales pesados y demás. Y se convierte en un reto porque más de algún paciente llega y, oye, tengo leucemia, ¿qué me vas a dar? No, pues te voy a dar quimioterapia, te voy a dar todo ese tratamiento e indispensablemente te voy a transfundir. Ok, nomás tengo un problema, soy A negativo. Sí. Entonces ahí nos pone en un reto adicional porque necesitamos conseguir sangre específicamente para él. Y si bien su familia probablemente vaya a ser A negativo o negativo que le va a servir al paciente, no es de 1 o 2 sangres. A veces son pacientes que ocupan 40, 50, 100 unidades durante el año o 2 años de su tratamiento. Esto es difícil también porque cuando llegan de urgencias, pues llegan de todos lados. Sí, justo es la importancia, quiero recalcar, es la importancia. En el hospital que reciben mucho paciente de trauma, es bien común que llegue el paciente en moto, que lo atropellaron, que lo navajearon, que lo herieron con arma de fuego, que llegan con sangrados abundantes, como dice el doctor, llega un paciente sangrando abundantemente, que sí o sí lo tienes que transfundir. Ahí es donde echamos mano de esta sangre O negativa.
No sé el número exacto, pero creo que menos del 5% de las donaciones son O negativas. Eso nos baja a cero a veces. Hay veces que a banco le pedimos sangre para un paciente que vamos a operar de un tumor, algo de cardíaco, y es O negativo, pues ya es nuestro primer problema. Un paciente que vamos a operar una cirugía grande que es O negativo, porque este paciente no tenemos más opciones más que el O negativo, o premedicar o hacer algunas otras situaciones. Entonces, es la importancia, que ese O negativo lo obtenemos de la gente altruista. Entonces, la intención es invitar a la gente, y más a la gente con tipo de sangre O negativa, a convertirse en héroes, a convertirse en donadores altruistas. Porque el que tú dones cada 2 meses, estás prácticamente ayudándole a mejorar la calidad de vida a 3 pacientes cada 2 meses. O a los pacientitos con leucemia a prolongar su tratamiento por 6 meses, por 1 año, 2, 3 años con ese tipo de sangre. Entonces, creo que esa es la importancia. Los pacientes con urgencia, que no sabemos qué tipo de sangre son, o los pacientes con sangre difícil de recibir. Pues. Sí hay una ventaja en que estés en zona metropolitana de Guadalajara. Yo me iba justo al interior del estado de Jalisco, porque ¿cuántos bancos de sangre hay al interior del estado de Jalisco? ¿Cuántas unidades se tienen y la cultura de la donación en estos lugares donde aparte se hace más complicado, ¿no?, el proveer y atender una emergencia, doctora? Sí, es complicado. El número exacto de bancos no tengo. O sea, sí hay muchos bancos, tanto privados como públicos, pero sí, generalmente se concentran en zona metropolitana. Y pues también el grueso de los pacientes los derivan hacia los unidades grandes de concentración. A ustedes es donde sí, les llaman y tienen que transportar. Sí, tenemos convenios de intercambio de hemocomponentes, y es cuando ahí tratamos de apoyarnos. Mientras no descuides tus necesidades, pues se apoya en todo lo que se puede a los otros bancos. Entre nosotros tenemos esos convenios, lo permite la normatividad, y tenemos mucha comunicación. Y pues volvemos, o sea, todo tipo de pacientes. A veces lo ve uno extraño, pero aún en la ciudad hay quien te dice, es que no conozco a nadie, es que no tengo amigos, es que no, toda mi familia está enferma. Aún dentro de la ciudad es complejo a veces encontrar, y a veces te asumen porque te dije que si me apoyabas ibas a donar, que ya fuiste y me donaste. Es que le dije a 10 gentes, entonces ya me donaron 10, y realmente nadie siquiera acudió a hacer el intento de donación. Es realmente complicado el convencer o el que te pongan la camiseta, se pongan la camiseta y decir, estoy ayudando a las personas que tienen la necesidad, porque la sangre está en los bancos de sangre, pero está ahí porque es el lugar en donde la tenemos continuamente en condiciones monitorizadas de temperatura, las 24 horas del día, en donde hacemos las pruebas especiales y todo, y donde la preparamos para que esté en las mejores condiciones. Pero de ahí es para que esté disponible a quien le esté requiriendo, el que tenga la necesidad, de donde sea y quien sea. ¿Tú perteneces a una red de donantes? No. ¿Tú lo haces de manera voluntaria? ¿Conoces a otras personas donantes? Sí, específicamente del hospital en el que trabajo. Muchos de los internos también nos ayudan en esas situaciones donde no tenemos recursos en el hospital. ¿Por qué no hay una red de donantes? Pues no sé si específicamente existan, la verdad no estoy informada, pero siento que muchas de las personas no donan por los mitos que existen de la donación de sangre o por malas experiencias que ya se han tenido. Dejan de hacerlo, dejan de recurrir a los bancos. A nosotros como altruistas se nos da un trato exclusivo, por así decirlo. Nos invitan de filas, nos tratan muy bonito, a veces nos dan algunos de los obsequios, pero siento que a la gente que va normal a donar, a veces no se les da todo este privilegio que a nosotros sí, y por eso dejan de hacerlo. Por eso tal vez a lo mejor no existan redes tan grandes de donación, más que nosotros mismos. O sea, tu sugerencia, por ejemplo, en esta mañana es, debería de haber la misma atención, sobre todo para poder eliminar los miedos, los mitos, sí, claro, que en algún momento pueden ser como más o definen más la donación que el mismo gesto, ¿no?, de donar algo que es tuyo para alguien que lo está necesitando en el momento. Sí, claro, siento que es la base para que la gente se anime más a donar. Desde que, por ejemplo, van a donar de reposición, que se les dé un trato digno para que la gente lo siga haciendo, para que digan, sí quiero donar, sí me gustó la experiencia, sí ya vi que nada más son de 5 a 10 minutos de sangrado y después te ofrecen un refrigerio y que la experiencia sea grata.
que siga siendo reconfortante para todos. Y no es así en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, ¿no? Pues les mandaron un mensaje ya, ¿verdad? Claro. Totalmente, y tiene toda la razón. Y a lo que se tiene que enfocar realmente, o nos tenemos que enfocar todos los bancos de sangre, digo, justo acaba de dar al punto medular. La atención tiene que ser grata, tiene que ser ágil, confiable. Entonces, en ese sentido, pues tienes que trabajar sobre depurar o acortar los tiempos. En nuestro caso, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, nuestra meta para el donante altruista pues es que en 30, 40 minutos estén fuera, pero aún así para mí el donante familiar o reposición, hoy día nuestros tiempos promedios son de 60, 70 minutos. Es algo que se ha mejorado muchísimo a través de diferentes modificaciones dentro de los procesos, pero que precisamente lo tenemos bastante claro que ese es el deber ser para que ellos mismos recomienden, porque no hay mejor promotor para la donación de sangre que el propio donante altruista que va y dice, fui y me fue bien, y me atendieron perfecto. A todo dar. Vámonos a la pausa y regresamos y hablaremos del ABC para poder donar sangre. Volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso y justo en la pausa pues platicamos del ABC, ¿no?, para donar sangre. Yo quiero comenzar, doctora, ¿qué tienes que tener en mente el momento en que decidas donar sangre para comenzar? Yo creo que primero es conocer cuáles son los requisitos que están disponibles, cualquier persona los puede revisar. Casi hay que hacer un examen de conciencia y ver si cumplo o no cumplo. No tuve diarrea, no tuve gripa, no tengo estos factores porque están muy delimitados por tiempo, enfermedades, todo. Entonces, y pues ser honestos con uno mismo y también tratar así como, deberíamos de tener medicina preventiva nosotros, hacernos chequeos, aunque sean anuales. Esto es hacerlo parte de nuestra programación y tener más conciencia. Entonces decir, ok, si reúno requisitos. ¿Tiempos? ¿Qué significa? Uno de los requisitos que tiene que ver con tiempos es... Sí, por ejemplo, dice, si te hicieron una cirugía en los últimos 6 meses, no puedes donar. Si tuviste un tatuaje en los últimos 12 meses, tengo 11 meses, pues me espero. O igual no me hago tatuajes. Conocer cuáles son qué podrías limitarme a donar. Entonces, tener conocimiento. Y también, aparte, muchas veces saber qué puedo donar en vida y que puedo donar yo como mujer hasta 3 veces en el año, porque a veces hasta el desconocimiento de qué es la donación y cuántas veces la puedo hacer. Entonces, empezando por ahí. Después, tener un estilo de vida saludable, no tener factores de riesgo. En los casos en el banco de sangre del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, tienes que agendar tu cita vía electrónica, escoges el día que quieres ir, a la hora que quieres ir, y pues bueno, te presentas y se te registra, se te toman los exámenes, se te hace la evaluación clínica laboratorial y se pasa a realizar la donación. ¿De qué edad a qué edad puedo donar? De los 18 a los 65 años de edad. ¿Con qué peso? 50 kilos mínimo. ¿Y ninguna enfermedad, por ejemplo? Enfermedad infecciosa en los últimos 15 días. Algunos, por ejemplo, si eres diabético, nada más que no uses insulina. Si eres hipertenso, que estés controlado. Enfermos del corazón, no. Problemas de convulsiones, diagnosticado como tal epilepsia, tampoco puede donar. Si padeces, como comentábamos, hepatitis, BS, VIH, si tienes enfermedades de transmisión sexual, tampoco. Si estás embarazada, tuviste un parto reciente, tienes que esperar 6 meses. Por ejemplo, en caso de parto, si fue aborto, legrado, tienes que tener un tiempo de espera. Entonces, nada más es conocer esto, que en este momento a lo mejor no puedo, pero eso no quiere decir, o fui hoy y no pude, pero pues me pongo en condiciones y puedo donar. Y ya llegué, doctor Aldo. Y ya llegué, pero llego en ayunas. Ya revisé, ya hice mi checklist y sí calificó. Llego en la mañana y tengo que ir en ayunas. ¿Qué sigue? Ahí lo que nosotros hacemos, primero que nada, el ayuno no es que sea obligatorio, pero es la mejor forma en la que uno podemos donar.
debido a que muchas de las pruebas que hacemos, si uno come, se van a ver alteradas. Entonces, a partir de ahí, el donador que llega, nosotros vamos a obtener todos sus datos, algunas preguntas que no son para nada sensibles, por ejemplo, de dónde viene, para quién es su donación, inclusive cuando hablamos de institutos, su donación sí es para el ISSSTE, sí es para el IMSS, no que es para otro lado, entonces a veces los tenemos que canalizar, ¿no?, a otro lado. Y a partir de ahí se sigue varios pasos. El primero es, se toma una muestra de sangre para hacer una biometría hemática para definir pues, que no haya anemia, que las plaquetas estén bien, que las células de la defensa estén bien. Si tenemos alguna alteración en este punto, ya desde ahí pues, se le agradece al donador, pero se le explica que no puede donar debido a que tiene alguna condición que lo impide. ¿Cuánto tarda eso en tiempo? Aprox. 3 minutos. 3 minutos de la primera muestra y que le entrega los resultados en 3 minutos. Es rápido. Ahora van a decir, oye, pues yo voy y no fueron 3 minutos, sí, pero es que es 3 minutos por cada uno. Entonces eso hace que si bien pasamos cada donador, vamos haciéndolo por tandas, entonces esto nos lleva Si por ejemplo resulté con anemia, ¿me diría ahí? Sí. ¿Sabe qué tiene anemia? Sí, de hecho, el momento, un maestro en algún momento me lo dijo y es cierto, el momento en el que uno va a donar sangre, probablemente ese donador sea la primera y quizás última vez que ve un médico en su vida. Es el mejor momento para hacer algo de medicina preventiva. Es el momento en el que le dices, oye, tienes anemia. Y inclusive nos damos el tiempo, ¿no?, para preguntarle, ¿has tenido sangrados? ¿Comes bien? Etcétera, etcétera. Y se le da tratamiento o se canaliza a un servicio médico específico. Bien, ya me tomaron la muestra y sigo, doctor Rafael. Sí. Soy candidata y me dicen sí, adelante. Sí, una vez que le dicen que es apto, bueno, para esto ya el médico ya hizo la valoración, su exploración física, van a pasar hacia el área donde están los sillones, área de sangrado, flebotomía, donde pues los van a recostar, ponerlos cómodos, vamos a extraer alrededor de 450 mililitros de sangre, les digo yo, eso es más o menos para que ubiquemos un poquito más que una lata de refresco, no es más que eso, ¿por qué? Porque no los vamos a exponer, ese es el volumen que el cuerpo puede perfectamente compensar. ¿Cuánto tenemos de sangre en el cuerpo regularmente una persona promedio? Va en torno, depende de la masa, la talla, pero podemos hablar de 4 a 5 litros aproximadamente. Entonces, ya una vez que haces esa extracción, bueno, lo que sigue es observar en esos momentos, tiene que estar el flebotomista pendiente del donante de sangre, ver que todo esté bien. Una vez que vemos que no hay un mareo, que no hay por ahí sensaciones de náuseas, etcétera, se pide que se incorpore lentamente y de ahí que pase a tomar un refrigerio. El refrigerio tiene la función de reponer el volumen y calorías del semejante a lo que extrajimos de la sangre. Con ello, pues, damos minutos, un rango de seguridad entre que lo dejamos sentadito a que toma su refrigerio de alrededor de otros 10-15 minutos. Si todo ya está bien, perfectamente pasan a retirarse con tranquilidad. Pero, bueno, y también hay otras cosas, recomendaciones. Si esta persona, este donante, es un atleta de alto rendimiento, si es una persona que hace uso de equipo pesado, ahí sí se les recomienda que no vayan a hacer nada de eso en las próximas 12 horas. En el caso de pilotos de avión o maquinaria también muy especializada, hasta 24 horas, no hacer nada. Bueno, y la pregunta está, ¿por qué me mareo, doctor? ¿Por qué puede haber una reacción a este proceso? Para las personas que a lo mejor dicen, no, es que la última vez que fui me sentí muy mal y ya no quiero volver a hacerlo. Ok, yo ahí creo que si el paciente tiene alguna enfermedad de base, si el paciente tiene a lo mejor un peso así por poquito arribita de los 50 kilos, en el que a lo mejor su sangre circulante es de 4 litros apenas, entonces en los pacientes son en los que les pueda tener algo de a lo mejor un poquito de mareo, pero como dice el doctor, se repone ese volumen, que cuando uno se marea es porque tiene bajo volumen. Pero el mareo no pasa nada, o sea, no es que me esté muriendo y que, no, a ver, tranquilo. Es algo de mareo, exactamente, se da posición al paciente para recuperar un poquito del mareo, cuando se mejore se le dan líquidos, se le da algo de calorías para mejorar, en su gran mayoría es algo transitorio este mareo, y como dice el doctor, esos minutos de vigilancia, que es donde más probablemente pueda tener ese mareo, va a estar vigilado por médicos, o sea, va a estar ahí al pendiente un médico. Algo que encontramos frecuentemente, y sí me gustaría complementarlo porque yo creo que todos lo sufrimos seguramente en el hospital civil, que la mayor parte de las reacciones adversas a la donación, mucho es por no seguir las recomendaciones o indicaciones o no leer el folleto.
Y en este caso, si llegan bien hidratados a las salas, cuando vamos a hacer la extracción de sangre, la verdad es que el porcentaje de esas reacciones disminuye mucho. Pero ¿cómo bien hidratado? Entonces, si me dice que tengo que llegar en ayunas? Es que ahí hay algo que sí, justo también referido al doctor, no es obligatorio el ayuno. De hecho, para mí, yo Instituto Mexicano del Seguro Social, yo no los quiero en ayuno, porque yo sé que ir en ayuno va a ser igual a más reacciones adversas a la donación, más mareos, más desmayos, más vómitos. Entonces, hace 5 o 6 años nosotros manejábamos el tema del ayuno y teníamos alrededor de 5% de reacciones adversas. Hoy tenemos un 2.5, 2.4 de reacciones adversas, pero les damos una folletería donde les decimos qué pueden consumir 24 horas antes, qué no deben, y en sala les estamos ofreciendo agüita, cafecito, tecito, líquido, para que cuando pasen al área de sangrado, inclusive les sirve de relajación porque están distrayendo su mente y aseguramos además que entren hidratados. Y de esa manera va a ser mucho más bajo el porcentaje de reactividades. Pero ojo, no quiere decir que se vayan las tortas ahogadas y no. se tome un refresco grasa, de cola. Grasa cero, no, 24 horas antes, No. nada de consumo de grasas. ¿Qué sí puede ser para ir bien hidratado? ¿Qué sí me puedo comer? Puedo estar tomando agua, té, café, nada de lácteos, nada de cosas grasas, es decir, que el aguacate, que si la carnita, que si el pozole, no, nada de eso. Verduras al vapor, perfectamente se puede, no hay ningún problema. Frutas, algunas también como el pepino jícama, no le va a causar ningún problema. Entonces, no es que vayan con hambre, pero ¿qué es lo que sí pasa mucho? Y aún nosotros todavía no lo encontramos, que llegan con ayunos de 12 horas o hasta de 24 horas. No, te vas Entonces, a desmayar porque te vas a claro, desmayar. te vas a poner mal. Pero Lara, ¿qué haces tú cuando vas a donar? A ver, platícame un día antes, que dices tú, estoy seguro, hoy me toca. De hecho, una semana antes trato de cuidar perfectamente mi alimentación, mis horas de sueño, tratar de no consumir ningún medicamento para ir apta al momento de la donación. Ya sé que mis venitas son óptimas porque ya he donado en múltiples ocasiones, entonces trato de hacer todo lo que se pide en el folleto. Vamos, y se llegó el día, despiertas y tienes que ir descansada. ¿Te gusta ir, por ejemplo, ir fin de semana? No sé si el fin de semana abren de repente los bancos o no. ¿Sí? ¿Están operando? Sí, también en días festivos. Yo lo que hago es dormir mis 8 horas, me levanto, desde un día antes estoy tomando mucha agua, estar completamente hidratada para que sea más fácil la localización de las venas, el sitio de punción también sea óptimo para los químicos o las personas que hagan la flebotomía. Y pues nada, tratar Estás súper familiarizada con los términos, ya te escuché. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se esconden las venas? ¿A ti te pasa? Me ha tocado, bueno, cuando yo punciono me ha tocado que es más que nada por los nervios. Yo no lo creía, pero al momento la gente se pone muy nerviosa al simplemente hecho de ver una aguja. Entonces sí es un poquito. ¿Sí se esconden las venas? Claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Se contrae o qué sucede? Hace luego vasoconstricción, es correcto. Y la otra es que hay ocasiones, ¿no? Pensamos que porque yo pueda donar o he donado 2, 3 veces, siempre voy a poder donar. Y hay ocasiones que no. Pasa el tiempo, a veces aumentamos un poquito de peso, tenemos más tejido adiposo y ya no tenemos la mejor de las venas, ¿no? Y evidentemente si estamos deshidratados, no descansamos muy bien y por supuesto si tenemos miedo, es algo muy común. ¿A ti te ha dado miedo? La verdad no. ¿Nunca te ha dado miedo? No. ¿Nunca te has puesto nerviosa? No, estoy familiarizada con las agujas. No, y pero eso el primer día, favor. acuérdate, la primera vez. Nunca. No, más bien era el sentimiento de sentir el dolor, de la incertidumbre de cómo se iba a sentir. ¿Y cómo lo quitaste? Pues me relajé, pensé en otra cosa y dije, voy a ayudar a alguien. Yo estoy bien, tengo salud y es el momento. Y la verdad es que la punción es un dolor mínimo, es un piquetito nada más. Pues bueno, con eso vamos a la pausa y regresamos. Donación de sangre altruista es el tema este domingo y el pasado 14 de junio justo fue el día del donador y la donadora altruista. Vamos, hay campañas todo el tiempo, pero no tenemos que esperarnos al llamado específico de las autoridades. ¿Tú no te esperas? ¿Tú dijiste que lo haces cada 2, 3 meses? Cada 2 meses. No te esperas a la campaña. Doctor, necesitamos no esperarnos a campañas. Totalmente. Digo, ya hablamos los números, en Jalisco es el 5%, Hospital Civil es el 3% de altruismo, en el DF es como el 8%, pero en países como Nicaragua,
como Costa Rica, como España, llegan hasta el 90%, 80% de donaciones altruistas. Entonces sería como ver que sí se puede, o sea, saber que en el mundo existen países que su altruismo es elevadísimo, tienen algunos, aparte de campañas, tienen algunos programas de incentivo para los pacientes con altruismo. ¿Cuál le gustaría adoptar? No sé, a lo mejor se me ocurre que el gobierno o las universidades al paciente que done 2 o 3 veces al año le dé un boleto de algún concierto en el Telmex, en el Santander, cualquier otro. De esos boletos que el gobierno o que la radio regalan cuando hablan 10 minutos y te regalamos un boleto. Pues apartar 20, 10, 100 boletos de los que normalmente regalan y apartarlos a los donadores altruistas. Que diga la iniciativa privada jugaría un papel muy importante. Así es, dona 3 veces al año y te vamos a dar un boleto de algún concierto, te vamos a dar el 2x1 para cualquier cine. Entonces yo creo que buscar esas iniciativas en tanto lo privado en el gobierno de incentivar al altruismo, de decirle, bueno, no sé, inventar alguna tarjetita, algo, de que el paciente que vaya a donar lo haga para ayudar, pero pues a lo mejor y que también digo, voy a ayudar a gente, lo estoy haciendo con convicción de ayudar, pero pues a lo mejor y me toca irme a un concierto gratis en el Telmex al año. Claro. O sea, a lo mejor sería como que, no lo van a hacer por el concierto a lo mejor, lo van a hacer para ayudar, pero será como un incentivo. Sí, claro. ¿Y en el Hospital Civil cómo vamos? En el Hospital Civil pues se tiene ahorita jornadas de donación altruista que iniciaron el lunes, es como una campaña de intensificación por el Día Mundial del Donante de Sangre, terminan el viernes, pero realmente el trato preferente al donador altruista es todo el año, igual se les recibe y también al donador de reposición familiar pues se le invita a formar parte, que no donen nada más cuando lo invite un familiar, sino que se vuelva altruista. Y aparte nosotros pues ya tenemos 3 años pues, agradeciendo y reconociéndole a los donadores altruistas, y todo donador altruista en los hospitales civiles que tiene 3 donaciones al año, pues les damos un trofeito que le llamamos Doni de Oro, que es como nuestra mascotita, pues creando un poco de identidad y la verdad hay quienes sí se entusiasman por, digo, es simbólico. Pero siguen siendo pocos. Es simbólico, siguen siendo pocos, pero bueno. ¿Dónde está la dirección, teléfono para hacer cita? ¿Cómo le hago? Es en la página oficial del Hospital Civil, hay un GIF, como donar, te metes y te lleva de la mano a las preguntas y los datos para que hagas tu registro y a un calendario y de acuerdo a las horas y días que quieras agendar tu cita. ¿Dónde está el banco? Está en el Hospital 310, en el Hospital Civil Antiguo, está el Banco de Sangre del Fray Antonio Alcalde y también está el Banco de Sangre del Juan y Menchaca dentro del hospital, y bueno, próximamente va a estar en el Hospital Civil de Oriente, el nuevo también tiene un banco de sangre, entonces también esa es la otra parte, tratar también de acercar a toda esa población de Oriente un banco de sangre para que también tengan más facilidad y accesibilidad de llegar. Y que no se olviden que tenemos zona norte, zona altos norte, Ciénega, Valles, Costa, etcétera, donde también se requiere, ¿no? La sangre. ¿Qué hacemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿A dónde vamos? Bueno, en ese sentido, en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos el Banco Central en Avenida Belisario Domínguez, número 1000. Ahí estamos recibiendo de 7 de la mañana a 7 de la tarde todos los días, lunes a viernes, sábado, domingo. Trabajamos por citas completamente. Las citas para que las puedan generar es en la página bancodesangre.ins.gov.mx. Ahí escogen el horario que mejor convenga, el día que mejor convenga, porque sabemos que todos tenemos actividades distintas, entonces eso también ha funcionado bien. Lo mismo aplica para los centros de colecta. El banco está compuesto de otros 11 centros, 6 en el área metropolitana y 5 al interior del estado, en Autlán, en Tepatitlán, en Tala, en Ocotlán y por ahí creo que se me van escapando en Vallarta, que también tenemos otro banco de sangre. Entonces eso justo como decía la doctora es con la idea también de acercar a la población los servicios y que se les pueda facilitar el presentarse a donar. En ese sentido pues invitarse a toda la población a que done, porque la verdad es que la sangre es tan vital, tan importante, y en teoría sería tan fácil abastecer los bancos de sangre, y lo voy a referir por qué fácil. ¿A qué me refiero fácil? Porque si el 1% de la población estuviéramos donando una vez al año, estaríamos totalmente abastecidos. Si el 2% de la población donara cada 2 años, estaríamos sobrados, pero con el 1% bastaría, es decir, que con un integrante de la familia, de cada familia, pero por mucho rebasábamos el 1%.
Entonces sí se puede, es una condición en la que tenemos que pues, comprometer a la sociedad y cambiar ese paradigma culturalmente, y bueno, pues que nos toca trabajar arduamente y sobre todo, insisto, con las bases, que el gobierno ahí sí nos empezara a regalar espacios en los libros de primaria, secundaria, de preparatoria. Insisto, si vamos hablando desde ahí a los niños, al jovencito, al que ya va a cumplir los 18 años, y que va a estar próximo a que pueda donar, seguro que empezaremos a ver un cambio, obviamente no inmediato. Yo invitaría a Miros a que sea la red de donadores y donadoras altruistas para llevarlas por parte del IMSS, del ISSSTE, de los hospitales civiles a cada una de las escuelas, y si no están dentro de los libros de texto, ¿no?, del gobierno federal, pero sí están presentes en una charla cada X tiempo, es que lo que haces es maravilloso y creo que tienes que replicarlo, ¿no?, porque ya creas una especie de oferta que sería imposible no pedirte que la repliques. Sí, la promoción ante todo es lo más importante y como dicen los doctores, incentivarlo desde que tenemos edades tempranas para que vayamos conociendo, vayamos familiarizándonos con eso y saber que estamos ayudando a la gente. Y a lo mejor sin beneficio alguno y siendo retribuidos, a lo mejor se ha antojado un poquito más, pero la verdad siempre hacerlo. Desde los 18 años empezar de hacerlo para seguir ayudando. ¿En el ISSSTE? Nosotros en el ISSSTE desafortunadamente no tenemos todavía una estructura muy sólida para la parte de campaña de donación. Esto debido por presupuestos y demás. Sin embargo, ahora sí hacemos nuestra tarea. El día de hoy, por ejemplo, tuvimos un evento conmemorativo precisamente en el pleno del Día del Donador Altruista. La verdad es que lo hicimos entre nosotros, sí nos apegó un poquito de autoridad y demás. Pero ante la necesidad tan grande que hay, la verdad es que nos juntamos un grupo de personas que tenemos ganas de donar y que necesitamos donadores altruistas y generamos una aplicación móvil. Esa aplicación la vamos a lanzar próximamente, yo espero que en lo que va de este mes. Y la intención es generar una red de donadores altruistas. Una red en donde por un lado tenga yo donadores que desde la comunidad de su sala puedan decir, yo quiero ser donador, y por el otro lado, pacientes que requieren de esta sangre y que de una manera transparente puedan solicitar sangre a estos donadores y que no exista la forma en que ellos se conozcan para cuidar la privacidad de ellos. Desafortunadamente, uno de los problemas más grandes que tenemos los bancos, probablemente de todo el mundo, es que existe mucha estafa. Existen estafas alrededor de que hay personas que quieren donarles a otros, pero con dinero a cambio. Entonces, estas estrategias de donación altruista quitan esto completamente. Porque un donador altruista llega a ayudar a alguien, se convierte en un héroe para alguien y ese alguien no tiene rostro. Entonces, este tipo de aplicaciones, este tipo de estrategias son las que nos ayudan. Vamos a estar en espera de esa aplicación del ISSSTE y ojalá sean actividades que se repliquen en las demás instituciones para el beneficio de todas y de todos. Yo le agradezco mucho, doctor Aldo, que nos haya acompañado esta mañana representando al ISSSTE. Gracias, doctor Rafael Magaña, que también nos acompaña representando al IMSS, Esperanza Elizabeth Zuno y doctor Francisco Javier, ambos de los hospitales civiles. Gracias. Miroslava, bueno, pues muchísimas gracias y muchas felicidades y ojalá este mensaje llegue a más personas. Ojalá que sí, muchas gracias. Y no pasa nada, ¿cierto? No, se está bien y se sigue y ayudamos a la gente. Es un acto de amor, un acto a la comunidad y fomentar la salud pública y la privada también. Lo vas a seguir haciendo. Claro que sí. Pues te felicito, muchísimas Muchas gracias. A usted por habernos acompañado este domingo, que tenga excelente domingo y nos vemos y escuchamos en la próxima.